Basta, basta de mentiras. Ahora de qué soberanía alimentaria habla Manuel Marrero, el primer ministro que participó en el foro de la asistencia del arroz híbrido y la seguridad alimentaria del mundo, mientras su país carece de comida y sufre de hambre. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. La soberanía alimentaria pasa por ser una de las nuevas quimeras del régimen comunista cubano. El primer ministro Manuel Marrero fue invitado a esbozar las líneas maestras de la política en este ámbito durante el Foro Virtual Internacional, la asistencia del arroz híbrido y la seguridad alimentaria del mundo. La verdad es que hay que tener cara dura para hacer esto. Marrero es el primer ministro del régimen cubano y por lo tanto se le supone cierta responsabilidad en un país en el que la producción del arroz ha descendido de forma continua en los últimos años, hasta el extremo de depender de donaciones de Vietnam para atender las necesidades básicas, dando lecciones al mundo de cómo producir un arroz híbrido. Por citar unos datos procedentes del anuario de la ONEI, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, en 2014, Cuba producía 584.800 toneladas de arroz. En 2021, el último dato, la producción fue de 225.785 toneladas, un descenso espectacular del 61% en un producto que es básico para la alimentación diaria de los cubanos, y Marrero dando lecciones al mundo de un arroz híbrido. Insisto, no hay quien entienda nada. Los comunistas cubanos carecen de miedo escénico por su falta absoluta de responsabilidad, al no tener que responder ante un electorado en convocatorias periódicas y populares. No entienden de dar cuenta de su gestión. Manuel Marrero habló ante el mundo, ni más ni menos que de soberanía alimentaria, diciendo que para los comunistas cubanos consiste en disminuir la dependencia de las importaciones, potenciar la capacidad productiva, el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación, y desarrollar sistemas alimentarios eficientes y sostenibles a nivel local. En ningún momento atribuyó soberanía alimentaria a comer todos los días en cantidad suficiente. Eso no le importa. Desde luego, la posición del régimen es muy brillante sobre el papel y en el discurso político, pero impracticable con el modelo económico que rige hoy en Cuba. Ese plan nacional para la soberanía alimentaria y una mejor educación nutricional acabarán en nada, como ahora con la misma libreta de racionamiento y las eternas colas en las bodegas. El discurso de Marrero ha sido un ejercicio de irresponsabilidad, se mire por donde se mire. Empezó, como no, culpando a Estados Unidos de las dificultades para lograr los objetivos de soberanía alimentaria en Cuba. En su intervención denunció que el bloqueo, embargo, tiene como objetivo provocar hambre y desesperación a nuestro pueblo, y que no solo vulnera el derecho al desarrollo, sino también el derecho a la vida. La misma cantaleta de siempre. Tal vez debería referirse a ese bloqueo interno, que es el que realmente impide, por las trabas, obstáculos y prohibiciones del modelo económico marxista, facilitar el desarrollo y la prosperidad de los cubanos, pero de eso no dice nada. En realidad, la alimentación de los cubanos ha sido un instrumento de poder y de control del régimen comunista desde que se puso en marcha la libreta de racionamiento. En aquel momento, en que en Cuba las tiendas se encontraban bien surtidas, se justificó por lo mismo que ahora existen las canastas normadas, impedir la libre elección de los consumidores, la libertad de comprar y de vender, el funcionamiento del mercado libre de oferta y de demanda. Los comunistas reemplazaron esa estructura por la planificación central de la economía, que parte de la idea de que algunos burócratas, a los que se adjudica una prevalencia sobre el resto de la ciudadanía y se supone que saben más, pueden planificar las grasas, calorías y proteínas que a diario se deben comer por cada ciudadano o topar los precios a su antojo. Y es justo aquí donde está el origen del desastre, porque nada de lo planificado puede salir bien y de forma sistemática el sistema entra en crisis y surge la escasez, las colas, la miseria y la desesperación. Desde hace tiempo que se sabe que el comunismo es incapaz de dar soluciones de este tipo. Y claro, ante tener que dar respuestas y no saber cómo hacerlo, Marrero hizo lo que hacen bien los comunistas: lanzar balones fuera del campo y perder el tiempo, como por ejemplo
cuando decir que en el mundo se producen alimentos suficientes para abastecer a todos, pero se derrochan de forma insostenible y su distribución no es equitativa. Tal vez debería entender por qué ocurre este fenómeno, detrás del que están subvenciones y subsidios de muchos gobiernos a sus productores agropecuarios que acaban provocando estos resultados ineficientes. Es decir, las inadecuadas políticas públicas de los estados para el mantenimiento del sector agrícola y ganadero acaban provocando estos excesos que, a la larga, no son otra cosa que un derroche de dinero público. El problema es que, en Cuba, ni con ese derroche el sector agropecuario funciona. Aquí la cuestión reside en los derechos de propiedad, que impide a los productores apropiarse de las rentas generadas por sus explotaciones. No contento con quedar mal en su exposición, al desconocer los mecanismos sobre la oferta agropecuaria, Marrero se volvió a meter en el lodo, y lamento también que se esté retrocediendo en los esfuerzos por acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición de todas sus formas, así como con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre el hambre cero para 2030. Pero, ¿qué sabe Marrero sobre esos esfuerzos? ¿Es que acaso tiene algún dato de migrantes que pidan año tras año radicarse en el paraíso comunista que él dirige? Muy bien todo en el papel de los discursos, pero ¿qué está haciendo Marrero para acabar con el hambre en Cuba? Cada vez peor. Ya no es solo una cuestión de escasez, sino de precios. La tasa de inflación en los precios de la alimentación se sitúa en septiembre cerca del 60%, 20 puntos más que la media. Los cubanos ya no solo no encuentran los alimentos que quieren consumir en las tiendas, es porque los pocos que hay deben pagar precios excesivos. Marrero debería dar respuesta a ello porque es su responsabilidad. Luego llegó el capítulo de los agradecimientos, básicamente referido a China. Lo mismo de siempre, donaciones de maquinarias y materiales de producción agrícola para mejorar el sistema productivo, así como el intercambio académico sobre temas como el cultivo de arroz híbrido en los suelos salinos, de especial relevancia para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, y ya se sabe cómo acaba todo esto. Y cómo no, dedicó parte de su discurso a exaltar las contribuciones positivas de China en materia de seguridad alimentaria a escala global, atendiendo a que solo el 9% de las tierras cultivables del planeta alimenta a cerca del 20% de la población mundial, así como el éxito alcanzado en la lucha por la erradicación de la pobreza extrema. Debería copiar la receta china y dejarse de reflexiones poco prácticas. Los chinos entregaron los derechos de propiedad de la tierra a los agropecuarios y gracias a ello dejaron atrás hace décadas un escenario de hambre como el de Cuba. Da igual, ahora toca lavar al nuevo socio, una vez que Rusia se ha quedado aparcada por la cruenta guerra contra Ucrania. Marrero hizo de relaciones públicas de China ante los oyentes de América Latina, al lanzar todo tipo de alabanzas al Centro de Innovación de Agricultura Sostenible China-América Latina, un organismo dedicado a dar dinero chino a las instituciones de industria, universidad e investigación dentro de la estrategia china de penetración en el continente. Mucho cuidado. Finalmente, Marrero aprovechó para dar lecciones de cosas que él no sabe hacer, como por ejemplo, superar el doloroso drama humano del hambre, que, según él, exige transformar de manera urgente, radical y sostenida las irracionalidades e insostenibles patrones de producción y consumo del capitalismo, para acción y consumo del capitalismo, para que la humanidad pueda salvarse a sí misma. Es un chiste de mal gusto de alguien que ha mostrado su absoluta incapacidad para resolver el problema del hambre en su país. Con el modelo comunista se dirija contra el capitalismo para culparlo de lo mismo. Debería saber Marrero que las mulas cubanas que se surten de mercancías en los bien abastecidos mercados del vecino país, Haití, se sorprenden de comprobar cómo en ese país hay relativa abundancia de alimentos y lo mejor es que a buen precio, barato, incluso para los cubanos. La FAO hace años que erró el tiro a dejar que personajes como Marrero hablen ante el mundo y digan barbaridades sobre la soberanía alimentaria como las que expuso en su discurso. De asumir responsabilidades nada, empecinarse en las mismas ideas comunistas inservibles y fracasadas. Eso sí,
incapaces de ver la viga en el ojo propio. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos.